Hace poco, analicé los pósters de Breaking Bad, una historia sobre la transformación de un hombre común en un mito criminal. Sin embargo, Better Call Saul no empieza con un monstruo, sino con un hombre solo que todavía cree en hacer lo correcto. Hoy sobreanalizaré cada póster de esta serie, los cuales retratan una etapa distinta del proceso antes mencionado, y eso lo retratan en estos pósters que no solo son piezas publicitarias, sino espejos de un personaje que poco a poco deja de ser Jimmy McGill para convertirse en Saul Goodman. El primer póster de Better Call Saul es casi un resumen visual del alma del personaje, un hombre en traje perdido en el desierto intentando comunicarse con nadie. Además, no solo vemos a Jimmy McGill, también estamos viendo el nacimiento de Saul Goodman en un limbo moral y físico. El contraste entre el cielo azul y la tierra rojiza divide literalmente al personaje en dos mundos, lo espiritual contra lo terrenal, también la ley contra la trampa y el idealismo contra la supervivencia. Ese azul ocupa gran parte de la imagen y no transmite calma. El horizonte deja que el cielo ocupe casi todo el encuadre, como una carga que lo aplasta. El teléfono colgando simboliza que nadie del otro lado va a responder y a la vez una conexión que ya no existe, como la de su hermano Chuck, y podría decirse que el teléfono puede leerse incluso como una metáfora de su conciencia, aún al alcance, pero ya inservible. Por supuesto, su traje impecable en medio del desierto resume todo su conflicto. Jimmy intenta parecer limpio en un mundo que ya lo está ensuciando, intentando mantener una dignidad profesional en un entorno que lo devora. Tal vez acá Jimmy solo está llamando al número incorrecto para surgir en ese mundo correcto, pero es una lucha imposible. Está atrapado entre el deseo de ser reconocido y un sistema que lo rechaza, abandonado por Chuck, ignorado por Kim y excluido de HHM. El desierto vacío es su buzón de voz vacío, al igual que sus bolsillos vacíos. Jimmy no está solo, pero sigue intentando trabajar, aferrado al teléfono como al último vestigio de esperanza, como lo vemos en la temporada, siempre esperando un mensaje que no llega. Así que este primer póster encapsula su tragedia. Vemos un hombre que lo intenta todo, pero que siempre llama al número equivocado. En el episodio 2 lo comprobamos. Jimmy intenta hacer lo correcto en un lindo montaje en el que pasan 3 semanas. Jimmy intenta surgir, pero no logra nada. El segundo póster de la misma temporada muestra al mismo hombre en el mismo desierto, pero más relajado. Si el anterior retrataba la derrota, este refleja el disfraz del control. Jimmy ya no parece tan perdido, ahora posa como un vendedor que domina su entorno, aunque ese dominio sea solo apariencia. Asimismo, la paleta de colores se invierte. El amarillo, el color que representa la criminalidad en esta serie, domina la escena, reemplazando el azul melancólico del cartel anterior, y recordemos que el azul representa la ley y lo correcto en el programa. Ahora vemos a un abogado que intenta venderse, lo vemos a la derecha, apoyado en su auto, mirando hacia el horizonte. Es el mismo lugar del póster anterior, pero se nota que hay una energía distinta, como que nos hace creer que hay un poco de esperanza para este personaje. Además, ahora lo vemos con un teléfono funcional, de alguna forma recuperó la comunicación, empezó a ser escuchado, aunque sea como publicista de sí mismo. Law offices of James McGill, how may I direct your call? Y si el primer póster lo mostraba al borde del abismo moral, este lo muestra reinventándose, pero sigue siendo el mismo desierto como dije antes, solo que ahora está tratando de darle sentido a su propio vacío y a sobrevivir en medio de la nada. En conclusión, ambos pósters narran una ilusión de progreso. En el primero, Jimmy pide ayuda, en el segundo, al parecer ofrece ayuda, pero en ambos la línea no se corta, porque sigue llamando a un mundo que nunca contesta, sigue en el mismo lugar de siempre. También existen estos dos. Este, por ejemplo, capta la esencia del personaje al inicio de la serie. Intenta ser alguien profesional, que finge tener el control mientras su mundo se desmorona. Por eso se peina. Es un intento desesperado de mantener su peinado de abogado respetable, símbolo de su fachada.
Y acá, Jimmy intenta limpiar su pasado, pero no puede escapar del desierto moral de Albuquerque y tampoco de las consecuencias de sus actos. Este póster de la temporada 2, que honestamente es uno de los mejores de toda la serie, muestra a Jimmy cruzando una calle vacía con su maletín en la mano, decidido a avanzar, aunque la luz esté en rojo. Esta sola imagen captura toda la esencia del personaje. Es un hombre dispuesto a romper las reglas si eso lo acerca a su meta. El rojo del semáforo es una advertencia que Jimmy ignora, y el plano ligeramente inclinado refuerza esa sensación de inestabilidad, como si el mundo entero estuviera torcido desde su perspectiva. La línea amarilla doble del pavimento puede leerse como su frontera moral, y Jimmy está intentando cruzarla sin dudar. Pero el detalle más interesante está en la presencia de Mike, casi invisible a la derecha, caminando en dirección opuesta, cuesta abajo, con luz verde. Mientras Jimmy lucha por subir una cuesta imposible, Mike desciende sin esfuerzo hacia el crimen. Jimmy intenta ascender dentro de la ley, pero lo hace por la ruta equivocada. La flecha roja del semáforo apunta justo hacia donde él camina. Cree que está subiendo, pero en realidad está cayendo. El mundo parece inclinado en su contra, y su esfuerzo por hacer las cosas bien en Davis and Maine o ganarse la aprobación de Chuck y Kim se convierte en una batalla cuesta arriba, simbólica y literalmente, y donde Mike ya aceptó ser un criminal, Jimmy aún pelea por no serlo. Este detalle condensa ese punto de inflexión, el instante en que su camino moral empieza a torcerse, cuando confunde movimiento con progreso. Y claro, Jimmy sigue avanzando, aunque todas las señales digan que debería detenerse. El segundo póster de la temporada 2 es una declaración de principios visual. Jimmy aparece sentado en un banco del tribunal, pero todo el entorno está inclinado, como si la realidad misma hubiera perdido el equilibrio. El lema, la verdad es solo un punto de vista, o también, la verdad depende de cómo la mires, no es solo un recurso publicitario, es la tesis moral de toda la serie y el manifiesto profesional de Saul Goodman. El plano girado convierte el suelo en pared y los bancos en columnas, desorientando a cualquiera que vea el póster. No hay un arriba ni un abajo definidos, solo una verdad que depende del punto de vista, como dice el póster. Jimmy, sentado en aparente calma, se ve recto en un mundo torcido, o quizá sea él quien está torcido en un mundo recto. El banco del tribunal, símbolo de justicia, se vuelve un pedestal inestable. Los abogados y clientes del fondo parecen caminar por las paredes, mientras una bandera estadounidense desenfocada sugiere una ley que Jimmy ya no respeta. Este póster representa el momento en que Jimmy ya empieza a dominar la manipulación de la percepción. De a poco está aprendiendo a que lo injusto parezca justo. Esto recuerda a Walter justificando sus crímenes con que todo lo hacía por su familia, mientras que Jimmy dice que la verdad depende de cómo la mires. Es alguien que puede girar la verdad y hacer que parezca legítima. El póster de la tercera temporada da mucho de qué hablar. Jimmy aparece de pie frente a una pared pintada con franjas blancas, intentando camuflarse con el entorno como si quisiera desaparecer dentro de esa fachada que él mismo construyó, por la simple razón de que daña a sus seres queridos, pero la pintura aún gotea, delatando que la ilusión no ha terminado de secarse. Jimmy ya no interpreta a Saul Goodman, empieza a creerse su propio personaje. La paleta de blanco y negro evoca tanto una cárcel como una dicotomía moral, legalidad e ilegalidad, o verdad y engaño, o Jimmy y Saul Goodman. La composición es simétrica, casi perfecta, como una foto policial. Las franjas, además de recordar barrotes, también aluden a una carretera, líneas que marcan límites que él ya no distingue. Look, we all make choices, right? And those choices, they put us on a road. And the road has good choices and it has bad choices. This is a bad choice road. Al pintarse con el mismo patrón, Jimmy borra las fronteras entre su identidad y sus mentiras, pero la pintura chorreante, el suelo manchado y el rodillo en su mano revelan que su intento de camuflaje
está condenado al fracaso. Es su esfuerzo por cubrir su culpa, como cuando falsifica los documentos para hundir a Chuck y termina dejándose en evidencia a sí mismo. Por eso, sostiene al rodillo como un criminal atrapado con el arma del delito. La sombra detrás de él parece arrastrar su pasado, más oscuro pero aún íntegro, mientras la pintura blanca que gotea muestra cómo lo poco bueno que quedaba se escurre al transformarse en Soul, y cada franja puede interpretarse como una capa de pérdida, primero Chuck, luego Jimmy y finalmente él mismo. En su intento de encajar en un sistema que nunca lo aceptó, Jimmy se borró hasta volverse invisible, un fantasma entre la ley y el crimen. Jimmy se ha pintado su propia celda y al parecer decidió quedarse adentro. Por último, Jimmy aparece con su traje de abogado, intentando pintar una pared, pero termina cubierto por la misma pintura blanca, como si en su intento de definir los límites entre lo legal y lo ilegal hubiera cruzado la línea sin notarlo. Su tarea era pintar la pared, decidir la culpabilidad de otros, pero al mancharse a sí mismo, se convierte en parte del crimen, y las líneas en su traje evocan un traje de un prisionero, anticipando su destino como criminal, aunque él aún se crea un profesional legítimo. Jimmy ya no puede despintarse. Su identidad de abogado y su lado delictivo se mezclan de forma irreversible. En vez de ser quien dicta la ley, se convierte en parte del mismo muro que pretendía corregir, algo que Chuck siempre había dicho. El póster de la cuarta temporada es el más perturbador y simbólicamente devastador de toda la serie. Jimmy McGill sostiene una máscara sonriente frente a su rostro, pero detrás de ella solo queda un hombre vacío y apagado. Es la imagen definitiva del desdoblamiento, el nacimiento de Saul Goodman y la muerte emocional de Jimmy. En cuanto al contraste visual, vemos el cuerpo gris casi sin vida y el rostro colorido, iluminado con tonos cálidos que evocan espectáculo, comedia y artificio, y el palo rojo sostiene la mentira, porque el color rojo podría representarse aquí, además de la criminalidad, como culpa, ira y sangre, que pronto manchará sus manos, directa o indirectamente. Por otro lado, el palo rojo que sostiene la máscara actúa como el último vínculo entre ambos, une su mano con la fachada, pero ya no con su corazón. Es lo único que aún conecta al hombre con su personaje, una unión frágil que ya perdió todo el significado. La composición simétrica refuerza la idea de dualidad. La línea central divide su identidad en dos partes opuestas. A la izquierda, el hombre agotado. A la derecha, la sonrisa construida para el público. El recorte de la máscara no encaja por completo con su rostro, un detalle que genera una ligera sensación de falsedad. La iluminación también contribuye. La mitad real está envuelta en sombra, mientras la máscara brilla bajo una luz artificial, como la de un escenario. E incluso los pliegues y las marcas del papel dejan claro que el disfraz es algo temporal, frágil y superficial. Todo lo que Jimmy fue ahora parece reducido a una representación. Narrativamente, el póster refleja la transformación emocional tras la muerte de Chuck. Jimmy reprime la culpa y el dolor construyendo una nueva personalidad que no siente, una versión de sí mismo que puede seguir adelante sin remordimientos. Este cartel encapsula el momento en que Jimmy deja de fingir para empezar a vivir dentro de la mentira. El blanco y negro alude directamente a su futuro como Jean, pero aquí la ironía es que el color solo sobrevive en la máscara, como si la vida misma se hubiera mudado al personaje. Jimmy ya no actúa, ahora se esconde detrás de Saul Goodman, convencido de que esa identidad lo salvará. Y si nos vamos a un lado mucho más sobreanalítico, la máscara representa la televisión, la actuación y la imagen pública que sustituye a la persona real. Jimmy sostiene su propio retrato publicitario, como si él mismo se hubiera convertido en su producto. La serie entera, de hecho, es una crítica a esa idea, la identidad como performance, pero lo más trágico es que la máscara sonríe mientras el hombre detrás se apaga. El póster no necesita movimiento ni color de fondo para transmitir su mensaje. Jimmy McGill está muerto y Saul Goodman es lo único que queda en pie.
It's all good, man. El póster de la quinta temporada es, en esencia, el retrato de una identidad hecha pedazos. Jimmy McGill ya no se esconde detrás de una máscara ni intenta disimular su doble vida. Ahora es una imagen rota de sí mismo, una fotografía cuidadosamente armada y luego destruida por sus propias manos. Simbólicamente hablando, claro. Los fragmentos del retrato, dispuestos sobre un fondo blanco, parecen flotar en el vacío. Ese blanco no es pureza y tampoco calma, sino que podríamos relacionarla con su negación, el espacio vacío donde antes existían la moral, el amor y el remordimiento. Cada trozo del rostro conserva algo reconocible, pero la tonalidad ya no encaja. Jimmy, Saul y Jean son piezas de un mismo rompecabezas que nunca volverá a formar una figura completa. El detalle más revelador es el fragmento faltante, justo donde debería estar el corazón. Esa ausencia no solo rompe la simetría visual, sino que se convierte en una metáfora directa de su pérdida moral. El gesto de finger gun tan característico de Saul se mantiene, la sonrisa y el carisma siguen ahí, pero la mirada fragmentada y los bordes rasgados insinúan violencia y amenaza. La pieza caída sobre el logo, el único color fuera del retrato, representa cómo su corrupción contamina incluso el nombre de la serie. El color amarillo y rojo vibrantes, antes símbolos de energía y astucia, ahora es el color de la falsedad y la publicidad. En este punto, Jimmy ya es Saul Goodman, pero el póster deja claro que esa transformación no es una liberación, sino una amputación. Para llegar a ser Saul Goodman, tuvo que arrancarse el corazón. Sometimes in our line of work, you can get so caught up in the idea of winning that you forget to listen to your heart. La referencia mitológica que algunos fans han señalado es a la vez poética y coherente, porque en la mitología egipcia, durante el juicio de Osiris, el corazón del difunto se pesaba contra una pluma para determinar su destino. En esta composición, la pieza que falta, es decir, su corazón, parece haber caído justo sobre la balanza del logo, pero su corazón es demasiado pesado. Jimmy no ha superado la prueba moral, ha sido devorado por su propio artificio. Este detalle conecta con la frase de Chuck de la temporada 2. My brother is not a bad person. He has a good heart. He can't help himself. And everyone's left picking up the pieces. En este cartel, esos pedazos están literalmente frente a nosotros. Asimismo, el póster funciona como epitafio emocional. Jimmy ya no necesita reconstruirse. Se ha convencido de que es mejor romper la imagen antes de que otros lo hagan por él. Los colores pastel de la fotografía contrastan con la violencia de los desgarros, y en medio del vacío, su expresión congelada parece una mezcla del triunfo y derrota. Better Call Saul nos había mostrado cómo Jimmy se maquillaba, se disfrazaba y se justificaba. En esta temporada, finalmente se destruye. Lo más trágico es que en los fragmentos aún se distingue la sonrisa de Saul Goodman, y el póster lo resume. Saul está completo solo cuando Jimmy está roto. El póster final de la serie es un cierre sobrio, elegante y profundamente simbólico, por supuesto. En él, Jean Takovic, la última versión de Jimmy McGill, tiene la chaqueta roja de Saul Goodman. En un principio pensábamos que se estaba poniendo el traje de Saul, después de la escena de Jean de la temporada 5, en donde le decía a Ed que él iba a arreglar su propio problema. Pero ya en la temporada 6, a pesar de que abrazó su lado Saul Goodman por un tiempo, luego nos dimos cuenta de que en realidad se estaba sacando el traje de Saul Goodman para dejarlo morir. El color rojo del saco es lo único que tiene vida en la imagen, como si esa llama de Saul Goodman se negara a extinguirse. Todo lo demás está en una escala de grises, lo que refuerza la sensación de un mundo apagado, como el de Omaha. En Better Call Saul, el rojo siempre representó la criminalidad, la tentación y el peligro. Al desprenderse de esa prenda, Jean está renunciando a todo eso. El color parece deslizarse fuera del cuadro, como si la vida misma se le escapara junto con su pasado. En cuanto a la composición, podríamos decir que es casi claustrofóbica. No vemos el rostro completo,
solo el perfil envejecido y cansado de un hombre que se prepara para enfrentar lo inevitable. El fondo negro borra cualquier contexto, porque no hay Albuquerque, ni Omaha y tampoco Cinnabon. Solo queda el limbo entre el pasado y presente, entre justicia y culpa. Narrativamente, el cartel captura el punto exacto en que Gene Takovic deja de huir y decide enfrentar su destino. Durante años, el mundo de los flash forward fue en blanco y negro, sin color y sin emoción, a pesar de que hayamos visto un poco de color en algunas escenas, pero este es el momento en el que el color irrumpe de nuevo, el pasado filtrándose en el presente, reclamando lo que al parecer le pertenece. Jimmy se disfraza de Saul una última vez, no para engañar, sino para decir la verdad. En ese sentido, la chaqueta roja puede leerse como un símbolo doble, el retorno al pecado y, paradójicamente, el inicio de la redención. Ya para terminar, el afiche anticipa el choque final de los dos mundos visuales de la serie, el Saul colorido, teatral, excéntrico y corrupto, contra el Gene gris, silencioso, apagado, introvertido y arrepentido. La unión entre Gene y Saul no puede sostenerse. Tarde o temprano, ambos terminan anulándose. El regreso del color rojo al mundo en blanco y negro marca el último estallido del personaje, la etapa final de Saul Goodman antes de desaparecer. En ese momento, el abogado no se prepara para una nueva versión de sí mismo, sino para enfrentar las consecuencias de todo lo que hizo. El pasado invade el presente, y el círculo se cierra con un hombre que acepta quién es. The name's McGill. I'm James McGill. Es un requiem visual, sin dudas, un último acto de honestidad y autodestrucción. Jimmy McGill, Saul Goodman y Gene Takovic se funden en uno solo para desaparecer. Por lo tanto, siempre tuvimos el significado del final de la serie desde un poco antes de que saliera la última temporada, porque es un gesto silencioso, pero lleno de significado. Gene está dejando atrás la identidad que lo hizo sobrevivir, pero también la que lo condenó. Antes de terminar, hablemos de este póster que en lo personal es mi favorito, y aunque este afiche no pertenece oficialmente a ninguna temporada porque se utilizó como imagen promocional entre la cuarta y quinta cuando Better Call Saul fue nominada a varios premios Emmy. Aún así, su carga simbólica es tan fuerte que puede leerse como una especie de epílogo visual. Jimmy aparece caminando por un desierto gris, con una corbata roja como único punto de color y un arcoíris al fondo. Podríamos decir que la tormenta terminó, pero él sigue empapado. El arcoíris, que normalmente representa esperanza o redención, aquí parece fuera de lugar. Surge en un mundo sin color, como si la belleza existiera, pero ya no pudiera alcanzarla. Jimmy ni siquiera lo nota, está demasiado hundido en sus propios pensamientos y arrepentimientos. El contraste entre ese fondo luminoso y su figura apagada sugiere que la serie y el propio personaje entienden que no hay éxito ni reconocimiento que puedan borrar el pasado. El rojo de la corbata mantiene su significado habitual, culpa, ambición y pecado, y el arco iris atrás no promete nada, es un último destello de color en una historia que desde el principio se contó en tonos grises. Al final, los pósters de Better Call Saul no solo acompañan la historia, la explican. En la primera temporada, Jimmy era un hombre derrotado, intentando encontrar una voz en medio del vacío. En la segunda, luchaba cuesta arriba por hacer lo correcto. En la tercera, su bondad se escurría entre capas de pintura blanca. En la cuarta, se escondía detrás de una sonrisa. En la quinta, se rompía en pedazos y perdía su corazón. Y en la sexta, todo el color desaparecía con él. Cada imagen fue un retrato de su degradación moral, un recordatorio de que la caída de Jimmy McGill no fue repentina, sino artesanal, paso a paso, decisión tras decisión. Y lo más trágico es que cuando finalmente se viste como Saul Goodman, ya no queda nadie dentro del traje. Better Call Saul siempre fue una historia de un hombre que quiso ser visto y terminó desapareciendo, o al menos eso creía. Y
y sus pósters, más que promocionar la serie, sirvieron como epitafios, avisos silenciosos de que el color, el carisma y la sonrisa eran solo máscaras sobre un vacío cada vez más grande. Y me encanta cómo los primeros afiches decían de los creadores de Breaking Bad, pero los siguientes pósters no dice eso, porque el programa siempre se pudo sostener por sí solo. Además, es casi un reflejo del propio viaje del protagonista. Al principio necesitaba la sombra de otra historia, pero con el tiempo encontró su propia voz, su propio lenguaje visual y su propio destino. Better Call Saul no depende de Breaking Bad, la complementa, la amplía y la humaniza, y sus pósters lo demuestran. Empezaron siendo simples anuncios y terminaron convertidos en espejos del alma del personaje.